Paremos un segundo el mundo. Olvida los dibujos animados, olvida las fábulas de Esopo y sobre todo, olvida esa idea condescendiente de que las tortugas son los abuelos lentos del reino animal. Esa es una mentira masiva que nos han metido con calzador desde la infancia. La realidad brutal es que una tortuga no es un animal lento, es un tanque de asalto diseñado para la eficiencia extrema y cuando la situación lo requiere, para desatar una potencia cinética que dejaría en ridículo a muchos de los depredadores que tú consideras veloces. Si entras en el agua pensando que tienes ventaja sobre una tortuga laúd, estás frito. No solo porque ese monstruo de 700 kilos se mueve con la agilidad de un caza de combate, sino porque su hidrodinámica es tan perfecta que los ingenieros navales llorarían de envidia. Empecemos con la física pura y dura, porque aquí es donde la mayoría de la gente se pierde. Cuando hablamos de velocidad, solemos pensar solo en la traslación de un punto A a un punto B, pero en el mundo de la biomecánica, la velocidad de ataque es lo que realmente importa para no morir de hambre. Las tortugas de estanque o las temibles tortugas mordedoras tienen un mecanismo de cuello que es literalmente una pesadilla biológica para cualquier presa. No mueven la cabeza, la disparan. Estamos hablando de una aceleración que ocurre en milisegundos, tan rápida que el ojo humano apenas puede procesar el frame exacto del impacto. Es una liberación de energía elástica acumulada que convierte su cuello en un pistón hidráulico natural. Si pones el dedo donde no debes, no vas a ver venir el mordisco. Simplemente vas a notar que te falta un pedazo antes de que tu cerebro registre el movimiento. Realmente grande es el error de subestimar la palanca ósea de estos animales. Hablemos de la hidrodinámica, porque aquí es donde las tortugas demuestran que son los reyes del diseño funcional. Una tortuga laúd no tiene un caparazón rígido de hueso como sus primas terrestres. Tiene un tejido conectivo reforzado con pequeñas placas óseas que le da una flexibilidad estructural asombrosa. ¿Por qué importa esto? Por el coeficiente de resistencia. Mientras que tú chapoteas creando turbulencias estúpidas que te frenan, la laúd corta el agua como un torpedo. Sus aletas delanteras no son simples remos, son alas subacuáticas. Generan sustentación y empuje en cada fase del movimiento, permitiéndoles mantener velocidades de crucero constantes y picos de velocidad de hasta 35 km por hora. Intenta nadar a esa velocidad. Spoiler, no puedes. Ni siquiera un atleta olímpico en su mejor día podría alcanzar a este tanque viviente en un sprint oceánico. Es una realidad brutal. En el agua, eres un tronco a la deriva comparado con ellas. Pero, ¿qué pasa en tierra? Seguramente pienses que en el suelo son piedras andantes. Error de novato. El problema no es la velocidad máxima, sino la estrategia energética. Las tortugas terrestres son los maestros de la gestión del combustible. Tienen un metabolismo tan optimizado que pueden permitirse el lujo de no correr a menos que sea estrictamente necesario. Se ha documentado a tortugas de Florida moviéndose a velocidades que obligarían a una persona a caminar a paso muy rápido para seguirlas. No es que no puedan correr, es que son demasiado inteligentes para gastar energía en exhibiciones innecesarias. Su estructura ósea está diseñada para soportar cargas masivas, no para el atletismo, pero cuando una tortuga decide que quiere llegar a un sitio, su inercia es imparable. Es física de masas. Una vez que ese caparazón se pone en movimiento, su centro de gravedad bajo y sus extremidades columnares le otorgan una estabilidad que cualquier vehículo todoterreno envidiaría. Además, hay un componente térmico que la gente ignora. Las tortugas no son simplemente sangre fría, término que por cierto es técnicamente incorrecto, de preparación química óptima. En ese estado, la contracción muscular es explosiva. La física de la viscosidad del citoplasma en sus fibras musculares cambia con la temperatura, permitiéndoles ráfagas de movimiento que rompen por completo el mito de la lentitud. No son lentas, están en modo de ahorro de energía hasta que el interruptor de la supervivencia se activa. Y cuando se activa,
La física de su movimiento es una demostración de fuerza bruta y Ciencia mecánica que nos recuerda que llevan aquí desde antes de que los dinosaurios dominaran la Tierra. No sobrevives 200 millones de años siendo el más lento de la clase, sobrevives siendo el más eficiente y, cuando hace falta, el más inesperadamente rápido. Su anatomía es un compromiso épico entre defensa total y potencia aplicada. Cada placa de su caparazón, cada ligamento de su cuello y cada centímetro de sus aletas está optimizado para vencer la resistencia del medio, ya sea el aire denso o el agua masiva. Así que la próxima vez que veas a una tortuga descansando, recuerda, no es pereza, es la carga de un arma biológica que lleva eones perfeccionando su puntería y su velocidad. Si la provocas o si ella decide que eres su objetivo, vas a descubrir de la peor manera que tu percepción de la velocidad es un error de diseño humano. El mito ha muerto. Las tortugas son coheles blindados en un mundo que simplemente no sabe mirar lo suficientemente rápido. Olvida la fábula de Esopo, porque es un insulto directo a la ingeniería evolutiva de alto rendimiento. Esa historia de la liebre y la tortuga es básicamente propaganda barata para humanos que no entienden nada de termodinámica ni de cinética biológica. Creer que las tortugas son lentas es un error de percepción garrafal, un sesgo de diseño humano que solo se fija en el desplazamiento lineal a largo plazo y desprecia la aceleración explosiva. Estamos hablando de un linaje que lleva aquí más de 200 millones de años. Estos tanques biológicos caminaban por la Tierra antes de que los dinosaurios se volvieran los dueños del vecindario. Y no sobrevives a 3 extinciones masivas siendo el último de la clase. Sobrevives siendo el más eficiente. Y cuando la situación lo requiere, siendo un proyectil de esencia pura. La realidad brutal es que la lentitud de la tortuga es una decisión táctica, no una limitación física. Es un ahorro de energía magistral en un mundo que desperdicia calorías a lo loco. Pero en el momento en que una tortuga decide que es hora de moverse, los marcos de referencia cambian de forma violenta. Si alguna vez has estado cerca de una tortuga mordedora, chelídride, y has pensado que tenías tiempo para reaccionar, estás frito. El ataque de una tortuga mordedora es una de las maniobras más rápidas del reino animal, ejecutada con una aceleración que desafía la resistencia del agua y del aire. Su cuello no es solo una extensión de carne, es un resorte biológico cargado con una tensión masiva que libera un ataque en menos de 50 milisegundos. Para que te hagas una idea de la magnitud, el parpadeo humano promedio tarda unos 300 a 400 milisegundos. Eso significa que mientras tu cerebro ha procesado la imagen de que la tortuga ha movido un músculo, sus mandíbulas ya han colapsado sobre el objetivo con una fuerza de cizalladura que haría palidecer a un pistón hidráulico. Es una pesadilla biológica para cualquier presa que confíe en sus reflejos. Aquí no hay pereza. Hay un compromiso épico entre la defensa total de su caparazón y una potencia aplicada que redefine el concepto de emboscada. Y si crees que en el agua la cosa se calma, prepárate para la realidad masiva de las tortugas marinas. La tortuga laúd, Dermochelis coriacea, es un tanque hidrodinámico que puede alcanzar velocidades de hasta 35 km/h. Puede sonar a poco si lo comparas con un coche, pero intenta mover 1000 kilogramos de peso a través de un medio 700 veces más denso que el aire, y verás cómo la física te pone en tu sitio. Su anatomía es un compromiso absoluto con la eficiencia. Sus aletas delanteras no son simples remos, son alas subacuáticas que generan una sustentación brutal, permitiéndoles patrullar océanos enteros con un gasto energético ridículo. Las tortugas no están descansando en la arena o flotando a la deriva, están operando en un estado de eficiencia mecánica optimizada. Cada placa de su caparazón está diseñada para minimizar la turbulencia, convirtiéndolas en proyectiles blindados que atraviesan la columna de agua con una elegancia que ya quisiera cualquier submarino moderno.
Incluso las especies terrestres, esas que la gente asume que solo sirven para decorar jardines, tienen ráfagas de velocidad que te dejarían helado. La tortuga de caparazón blando es literalmente un demonio de la velocidad en comparación con sus primas de tierra. Sus patas están optimizadas para una tracción agresiva que les permite sprintar en distancias cortas, de una manera que parece romper las leyes de la biomecánica. No es que sean lentas por naturaleza, es que son expertas en la gestión de activos. Ser rápido consume un combustible metabólico carísimo. Las tortugas han hackeado el sistema. Viven lento para durar siglos, pero atacan y huyen rápido para asegurar que esos siglos ocurran. Su metabolismo es una clase magistral de cómo ganar la guerra de la supervivencia sin quemar el motor. Lo que nosotros vemos como parsimonia es en realidad la carga de un arma biológica que lleva eones perfeccionando su puntería. Si decides provocarlas o si por un error de juicio te conviertes en su objetivo, descubrirás de la peor manera que tu percepción de la velocidad es un error de diseño humano. Realmente grande es su capacidad de sorpresa y masivo el impacto cuando deciden dejar de ahorrar energía. El mito de la lentitud ha muerto. Las tortugas son máquinas de guerra esperando el momento exacto para demostrar que el tiempo no es lo que tardas en llegar, sino lo que haces cuando finalmente decides moverte. Si te pillan desprevenido, simplemente no habrá tiempo para una segunda oportunidad. Olvida todo lo que crees saber sobre la fábula de Esopo y ese mito infantil de que la constancia vence a la velocidad por pura inercia moral. La realidad biológica es mucho más aterradora y fascinante. Las tortugas no son lentas por incapacidad, sino por una estrategia de gestión de recursos que haría que un broker de Wall Street se pusiera a llorar de envidia. Si crees que una tortuga es simplemente un pisapapeles orgánico con complejo de búnker, estás viviendo en una simulación de ignorancia colectiva. En pleno 2026, los datos de las anomalías cinéticas detectadas en quelonios salvajes han destrozado los manuales de zoología clásica. Estamos ante máquinas de guerra que han hackeado el sistema metabólico para vivir siglos, guardando una reserva de energía explosiva que, cuando se libera, redefine lo que entendemos por aceleración. Lo que nosotros percibimos como parsimonia es en realidad el modo de bajo consumo de una batería que lleva eones cargándose para un momento de violencia absoluta. Hablemos de física pura. Ser rápido en la naturaleza es un lujo carísimo. Es como conducir un superdeportivo que consume 1 litro de combustible por cada metro avanzado. Los mamíferos, con nuestro metabolismo de sangre caliente, somos unos derrochadores térmicos. Las tortugas, en cambio, han optado por la eficiencia extrema. Pero aquí viene la pesadilla biológica que nadie te cuenta. Esa supuesta lentitud desaparece en el instante en que sus intereses se ven amenazados. Si alguna vez has visto a una tortuga de caparazón blando, Apalone, spinífera en tierra, habrás notado que no camina, sino que sprinta. Estas criaturas pueden alcanzar velocidades de hasta 24 km/h en ráfagas cortas. Eso es más rápido de lo que un humano promedio corre mientras huye despavorido. Realmente grande es el error de juicio de quien intenta atrapar una pensando que tendrá tiempo de reaccionar. Para cuando tu cerebro procesa el movimiento, la tortuga ya ha ganado 3 metros de distancia, o peor aún, ya ha cerrado sus mandíbulas en tu dirección. El metabolismo de estos animales es una clase magistral de cómo ganar la guerra de la supervivencia sin quemar el motor. Mantienen un ritmo basal tan bajo que sus células apenas sufren estrés oxidativo, lo que les permite durar siglos, pero sus fibras musculares blancas están diseñadas para la contracción anaeróbica explosiva. Es una realidad brutal. La tortuga caimán, Chelydra serpentina, posee un ataque de cuello retráctil que se despliega en menos de 1/100ª de segundo. Eso es más rápido que el parpadeo de un ojo humano. No hay tiempo para una segunda oportunidad. Si metes la mano donde no debes, simplemente estás frito. Su velocidad de ataque no se mide en kilómetros por hora, sino en una aceleración masiva que desafía la resistencia del agua.
convirtiendo su cabeza en un proyectil biológico guiado por sensores térmicos y químicos ultrasensibles. Y si nos vamos al océano, el mito de la lentitud se hunde literalmente. La tortuga laúd, Dermochelys coriacea, un titán de casi 1 tonelada, es un misil hidrodinámico, capaz de nadar a 35 km por hora. Imagina un objeto masivo, con la masa de un coche pequeño, moviéndose por el agua con la agilidad de un delfín. Su diseño no ha cambiado en millones de años, porque no lo necesita. Es la perfección biomecánica. El impacto de un choque con uno de estos ejemplares es capaz de destrozar embarcaciones ligeras. Su estructura es una armadura de placas óseas recubiertas de una piel coriácea que absorbe el impacto mientras sus aletas, verdaderas alas submarinas, generan un empuje constante. Lo que estamos viendo en las investigaciones de 2026 es que su sistema nervioso no es el de un animal retrasado por su caparazón, sino el de un depredador de emboscada o un superviviente de largo alcance que procesa la información táctica de forma selectiva. El tiempo para una tortuga no es lo que tarda en llegar del punto A al punto B, sino el momento exacto en el que decide que el ahorro de energía ha terminado. Cuando una tortuga decide moverse de verdad, la física se pone de su parte. Su centro de gravedad bajo y su tracción en múltiples superficies las convierten en tanques todoterreno. El mito ha muerto. Lentitud es solo el disfraz de una eficiencia letal. Si decides provocarlas o ignorar su potencial cinético, descubrirás que tu percepción de la velocidad es un error de diseño humano. Ellas han ganado la carrera contra el tiempo, no corriendo siempre, sino siendo las más rápidas cuando la supervivencia lo exige. En el gran esquema de la evolución, mientras nosotros nos agotamos corriendo en círculos, ellas nos observan con la paciencia de un francotirador que sabe que tarde o temprano cruzará su línea de fuego. Y en ese microsegundo de acción, la realidad brutal es que no verás venir el golpe. La parsimonia es solo la carga de un arma que, una vez disparada, no deja espacio para el arrepentimiento. Olvida todo lo que crees saber sobre la fábula de la liebre y la tortuga, porque nos han vendido una estafa narrativa durante milenios. La idea de que las tortugas son seres lánguidos, Enadados a una parsimonia eterna por culpa de su caparazón, es un error de percepción humana que raya en lo ofensivo. Estamos ante un diseño evolutivo masivo que ha perfeccionado el arte de la eficiencia termodinámica. La lentitud no es una debilidad, es una elección táctica, un ahorro de energía brutal que les permite vivir siglos mientras otros animales se queman en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando la situación requiere acción, esa calma se transforma en una pesadilla biológica para cualquier incauto. Si alguna vez has visto a una tortuga de caparazón blando, apalón espinífera, lanzarse al ataque o huir hacia el agua, habrás notado que tus ojos no son capaces de procesar la velocidad de sus extremidades. No caminan, se deslizan sobre la realidad con una tracción mecánica que dejaría en ridículo a cualquier vehículo todoterreno. El mito de la tortuga lenta es en realidad el disfraz de una eficiencia letal que solo se activa cuando es estrictamente necesario. La física detrás de sus movimientos es fascinante. Poseen un centro de gravedad ridículamente bajo, lo que les otorga una estabilidad masiva. Sus patas, lejos de ser simples pilares, funcionan como pistones hidráulicos capaces de generar un torque impresionante. En el mundo de las tortugas terrestres, el movimiento es una cuestión de economía. Cada paso está calculado para no desperdiciar ni un julio de energía. Pero hablemos de la realidad brutal, la velocidad de ataque. Una tortuga mordedora, Chelydra serpentina, puede proyectar su cuello a una velocidad que supera los 150 km por hora en una distancia corta.
Si pones el dedo donde no debes, estás frito. No hay tiempo de reacción humano que pueda competir con el disparo de ese resorte biológico. En ese microsegundo, la tortuga deja de ser un tanque. Estático para convertirse en un proyectil de precisión quirúrgica. Su sistema muscular está diseñado para ráfagas explosivas de energía anaeróbica, permitiéndoles pasar de 0 a una letalidad absoluta en fracciones de segundo. Lo que nosotros percibimos como pereza es en realidad la carga de un arma que siempre está amartillada. En el océano, la historia es todavía más impresionante. La tortuga laúd, un leviatán de hasta 700 kilos, es capaz de alcanzar velocidades de 35 kilómetros por hora bajo el agua. Para poner eso en perspectiva, eso es más rápido de lo que tú podrías correr en tierra firme si te persiguiera un depredador. Su hidrodinámica es un triunfo de la ingeniería natural. Su caparazón, lejos de ser un lastre, actúa como un fuselaje perfecto que minimiza la fricción del agua. Aquí es donde el concepto de lento se desmorona por completo. Son atletas de alto rendimiento disfrazados de fósiles vivientes. El problema es que los humanos juzgamos la velocidad bajo nuestra propia escala de tiempo neurótica, pero la tortuga juega en la liga de la supervivencia geológica. Han ganado la carrera contra el tiempo no corriendo siempre, sino siendo las más rápidas cuando la supervivencia lo exige de forma masiva. Mientras nosotros nos agotamos corriendo en círculos por estrés, ellas nos observan con la paciencia de un francotirador que sabe que tarde o temprano cruzará su línea de fuego. Esa parsimonia es, en el fondo, una declaración de superioridad evolutiva. Una tortuga no necesita correr maratones porque su armadura la hace casi invulnerable, pero su capacidad cinética está ahí, agazapada. Si decides provocarlas o ignorar su potencial, descubrirás que tu percepción de la velocidad es un error de diseño humano. Su sistema nervioso procesa el entorno de una manera que nosotros apenas comprendemos, permitiéndoles reaccionar ante amenazas con una violencia mecánica que no deja espacio para el arrepentimiento. No son lentas, son estratégicas. Son máquinas de precisión que han decidido que la prisa es para los que mueren jóvenes. En el gran esquema de la biología, la tortuga es el recordatorio de que la fuerza explosiva y la calma absoluta son dos caras de la misma moneda de supervivencia. Realmente grande es su capacidad de engañarnos, haciéndonos creer que son inofensivas piedras con patas, cuando en realidad son tanques de asalto esperando el momento exacto para demostrar que, cuando deciden moverse, el resto del mundo simplemente se queda atrás. Estás frito si crees que puedes ganarles en un juego de reflejos cuando el hambre o el miedo entran en la ecuación. La realidad brutal es que no verás venir el golpe, porque para ellas tú te mueves en cámara lenta. Ellas no están atrapadas en su caparazón. El caparazón es la base de lanzamiento de un depredador que ha dominado el tiempo. Olvida todo lo que crees saber sobre la fábula de la liebre y la tortuga, porque esa propaganda infantil nos ha vendido una mentira piadosa durante siglos. Nos han hecho creer que estos reptiles son los abuelos lentos del reino animal, criaturas que apenas pueden arrastrar su propio peso por el mundo. Pero la realidad es una pesadilla biológica para cualquiera que se atreva a subestimarlas. La evolución no mantiene a un diseño durante más de 200 millones de años, sino es malditamente eficiente. La tortuga no es lenta por incapacidad, es una optimizadora de energía que ha decidido que la prisa es un lujo de los que mueren rápido. Sin embargo, cuando la situación lo requiere, se transforman en proyectiles de puro músculo y reflejos que desafían la física de su propia estructura. Si hablamos de velocidad en el agua, la cosa se pone seria. La tortuga laúd, un monstruo que puede pesar tanto como un coche pequeño, no nada, vuela a través del océano. Es realmente grande la disparidad entre su imagen en tierra y su desempeño hidrodinámico. Puede alcanzar los 35 kilómetros por hora, lo que la convierte en el reptil más rápido del planeta. Imagina una masa de casi 1 tonelada cargando hacia ti con la agilidad de un delfín. Eso no es lentitud, es potencia masiva pura.
Han diseñado sus aletas para que funcionen como alas, utilizando una mecánica de sustentación que hace que el agua parezca aire. Mientras tú te ahogas intentando dar una brazada coordinada, ellas están cruzando cuencas oceánicas enteras con una eficiencia que avergonzaría a cualquier ingeniero naval. Pero la verdadera magia oscura de su velocidad ocurre en las distancias cortas. En ese microsegundo donde la física y la biología se dan la mano para crear un impacto devastador. Hablemos de las tortugas mordedoras o las de caparazón blando. Estos bichos han perfeccionado el arte del ataque relámpago. Su cuello no es un apéndice torpe, es un resorte biológico cargado de tensión muscular. Cuando una presa pasa cerca, la tortuga proyecta su cabeza a una velocidad que el ojo humano apenas puede procesar. Es una explosión cinética que dura milisegundos. Si pones el dedo donde no debes, la realidad brutal es que lo perderás antes de que tu cerebro reciba la señal de dolor. Estás frito si piensas que sus movimientos torpes en el barro representan su capacidad de combate. Son tanques con cañones de respuesta inmediata. Incluso las tortugas terrestres, las que vemos caminar por el jardín con parsimonia, guardan secretos de aceleración sorprendentes. No es que no puedan, Es que no quieren gastar combustible en tonterías, pero observa a una tortuga gigante cuando detecta una fuente de comida o un competidor. Su zancada se alarga y su ritmo cardíaco se dispara para permitir ráfagas de movimiento que descolocan a cualquiera. Su metabolismo ectotérmico es una batería de alta densidad. Ahorran cada julio de energía para cuando realmente importa. Su supuesta lentitud es en realidad una de las estrategias de supervivencia más brillantes de la historia natural. Han hackeado el sistema. Viven más porque se mueven menos, pero cuando deciden que es hora de actuar, operan con una violencia mecánica que no deja espacio para el arrepentimiento. No son lentas, son estratégicas. Son máquinas de precisión que han decidido que la prisa es para los que mueren jóvenes. En el gran esquema de la biología, la tortuga es el recordatorio de que la fuerza explosiva y la alma absoluta son dos caras de la misma moneda de supervivencia. Realmente grande es su capacidad de engañarnos, haciéndonos creer que son inofensivas piedras con patas, cuando en realidad son tanques de asalto esperando el momento exacto para demostrar que, cuando deciden moverse, el resto del mundo simplemente se queda atrás. Estás frito si crees que puedes ganarles en un juego de reflejos cuando el hambre o el miedo entran en la ecuación. La realidad brutal es que no verás venir el golpe, porque para ellas tú te mueves en cámara lenta. Ellas no están atrapadas en su caparazón. El caparazón es la base de lanzamiento de un depredador que ha dominado el tiempo.